Una matriz tridiagonal es aquella que tiene entradas distintas de 0 a lo largo de la diagonal principal, y una fila por encima y por debajo de la diagonal. Por ejemplo, aquí hay un 5 por 5 matrices tridiagonales. Observe aquí que hay entradas distintas de 0 a lo largo de la diagonal principal porque se trata de una matriz de 5 por 5. Hay 5 entradas a lo largo de la diagonal principal, y también hay entradas una fila por encima de la diagonal principal, así como una fila por debajo de la diagonal principal. Observe que hay 4 entradas arriba, y 4 entradas debajo de la diagonal principal. A lo sumo, ¿cuántos de primaria operaciones de fila se necesitarán para escribir la matriz en forma escalonada de filas reducidas? Para escribir la matriz en forma escalonada de filas reducidas necesitaríamos unos a lo largo de la diagonal principal, y ceros por encima y por debajo de los unos. Repasemos las operaciones de filas elementales. Las operaciones de filas elementales son, número 1, intercambiar dos filas cualesquiera. Número 2, multiplica cualquier fila por una constante. Número 3, suma un múltiplo de una fila a otra. Por lo tanto, para obtener los ceros de arriba y por debajo de la diagonal principal, tomaría hasta una operación de filas elementales. Por lo tanto, serían 4 más 4. Y luego tardaría hasta 5 operaciones de filas elementales para obtener unas a lo largo de la diagonal principal, así que tendríamos que sumar 5. La suma es 13. Observe también aquí que hay 13 elementos en la matriz. Se necesitarían como máximo 13 operaciones de filas elementales para escribir la matriz forma escalonada de filas reducidas. Estamos diciendo a lo sumo aquí porque es posible que si obtenemos ceros y realizamos una operación de una fila, posiblemente podamos obtener dos ceros a partir de una operación de fila. Y también es posible que ya podría tener uno a lo largo de la diagonal principal. Para la segunda parte, como máximo, ¿cuántas operaciones individuales se necesitarán para escribir la matriz en forma escalonada de filas reducidas? Cuente cada adición, resta, multiplicación o división como operaciones individuales. Por lo tanto, si volvemos a la operaciones de fila elemental y concéntrese en el número 3, donde dice añadir un múltiplo de una fila a otra, esto podría considerarse dos operaciones individuales. Porque primero tenemos que multiplicar una fila por una constante para obtener un múltiplo de una fila, y luego la segunda operación sería agregar la fila a otra fila. Por lo tanto, al contar las operaciones individuales, podría llevar hasta dos operaciones individuales para obtener ceros por encima y por debajo de la diagonal principal. Por lo tanto, eso nos daría a más 2 veces 4 más 4, esto sería como máximo el número de operaciones para obtener los ceros, y luego más, solo realizar una operación para obtener unos. A lo largo de la diagonal principal multiplicar por constante. Por lo tanto, tendríamos más 5. De nuevo, hasta dos operaciones para obtener los ceros por encima, y por debajo del principal diagonal, y hasta una operación para obtener unos a lo largo de la diagonal principal. Simplificando aquí tenemos 2 veces 8 más 5, que es igual a 21. Se necesitaría como máximo 21 operaciones individuales para escribir la matriz forma escalonada de filas reducidas. Ahora, se nos pide que consideremos una matriz tridiagonal de 80 por 80. Por lo tanto, si la matriz tridiagonal tiene 80 filas y 80 columnas, habría 80 no 0 entradas a lo largo de la diagonal principal, y también habría estar 79 entradas distintas de 0 por encima de la diagonal principal así como 79 entradas distintas de 0 por debajo de la diagonal principal. Por lo tanto, la primera pregunta es, a lo sumo, ¿cuántos elementales operaciones de filas se necesitarán para escribir la matriz en forma escalonada de filas reducidas? Bueno, llevaría hasta 79 más 79 operaciones de filas elementales para obtener los ceros, y luego más como máximo otro 80 operaciones de filas elementales para obtener las que están a lo largo de la diagonal principal. Bueno, esto es igual a 158 más 80, que es igual a 238. Se necesitarían como máximo 238 operaciones de filas elementales para escribir la matriz forma escalonada de filas reducidas. Y luego, para la última parte, ¿cuántos individuos operaciones se necesitarían para escribir la matriz en adición de recuento de formas escalonadas de filas reducidas, resta, multiplicación o división como operaciones individuales? Por lo tanto, en este caso, ocuparía las dos operaciones individuales para obtener ceros por encima y por debajo de la diagonal principal. Por lo tanto, eso sería 2 veces la cantidad 79 más 79. Y, a continuación, más una operación individual para llevar a los demás diagonal principal, así que más 80. Esto nos da 2 veces 158 más 80.
2 veces 158 es igual a 316, 316 más 80 es igual a 396. Por lo tanto, para contar las operaciones individuales, se necesitaría como máximo 396 operaciones individuales. Escribir la matriz en forma escalonada de filas reducidas. Espero que te haya resultado útil.